¿Qué tal? Bienvenidos amigos, un día más ya estamos con todos ustedes y créanme que es una auténtica felicidad poder contar con todos ustedes a través de la televisión de Motril y en este programa, La Alquería, al que tanto cariño le echamos porque sabemos que es en recíproco, ¿no? Yo sé que hay muchísimas personas visitando cada uno de los programas que tenemos, los actuales y todos esos pasados. Tenemos más de 150 programas ya dedicados a nuestro municipio, las calles, las plazas, las leyendas, la historia en definitiva de nuestra localidad y también de su litoral. Precisamente en él estamos, nuestro cuarto programa ya recorriendo, vean ustedes, todo nuestro litoral. Comenzábamos precisamente en el límite con Salobreña, o más bien empezábamos en Salobreña casi, ¿verdad?, en la punta del río, y desde ahí, pues bueno, venimos recorriendo todo ese litoral y la importancia que ha tenido para nuestro municipio el desarrollo del mismo. Y hay que decirle tantas y tantas historias que albergan la parte defensiva, sobre todo con los ataques y con tantas leyendas y cosas destacables para contarles. Nuestro último episodio estaba ubicado en la zona del Camino de Pescadores. Recordábamos, por ejemplo, allí la torre de Trafarramal, esa torre que nada más que su nombre ya es bellísimo y nos retrotrae en la historia a esa parte defensiva también de nuestro municipio, aunque era una torre más bien de aviso, más que de defensa. Pero también conocíamos la importancia, ¿no?, de ese Camino de Pescadores, las pesquerías que teníamos allí, cómo se organizaban los motrileños para defender nuestro municipio y tantas cosas. Hoy, no sé si ustedes están reconociendo la ubicación en la que nos encontramos ya, pero yo le podría decir que estamos en el Pago de Contreras o en Casa Contreras, ¿no? El Conde de Algarinejo, podríamos hablarle, y de hecho de ello le vamos a hablar a partir de ahora en esta zona de Playa Granada, donde nos encontramos. Tenemos mucho recorrido por nuestro litoral hasta llegar pues hasta Playa de Poniente prácticamente, así que bueno, y Azucenas, ¿no? Hasta la playa de las Azucenas, donde pues prácticamente terminaremos nuestra historia del litoral. Fíjense si todavía hay muchas cosas que contarles, y lo haremos como siempre con la inestimable ayuda de don Manuel Domínguez. Don Manuel, bienvenido una vez más. Muchas gracias, aquí estamos. Qué zona más bonita, ahora también un poco en reconstrucción también. La zona de costa, la zona de playa. La, ¿no? zona de playa, la zona de costa, que litoral. Ya sabemos que históricamente también esta zona se la lleva el propio agua. Hablamos de la importancia del retranqueo, del mar, de bueno, cómo va cambiando, ¿no?, la fisonomía de todo nuestro litoral conforme va pasando el tiempo. Y aquí nos encontramos. Aquí nos encontramos en esta zona de Playa Granada, hoy la conocemos como Playa Granada. Antiguamente todo esto era Trafarramal. Era la zona de... Tras las arenas. Tras las arenas. Tiene su lógica. Tenemos arenas hoy en lógica, las arenas del mar. Y lógicamente, pues este pago se llamó así durante siglos, era el nombre musulmán, y ese nombre se mantuvo hasta que a partir del siglo XVI empieza a llamarse Casa de Contreras. Casa Contreras. Casa de Contreras, y aquí nos encontramos pues otra vez a uno de los personajes quizás más importantes de la historia de Motril, que es Alonso de Contreras, que ya hemos hablado, ya recorrimos la Rambla del Manjón cuando hablamos de su casa, hablamos de los ingenios. Y ahora vamos a hablar de esta gran propiedad que tuvo en esta zona de lo que hoy nosotros conocemos como Playa Granada, Alonso de Contreras. Posiblemente sea la propiedad más grande que hubo en Motril, es decir, la hacienda más grande que hubo en Motril a lo largo de la historia de Motril. Es decir, que en un solo pago, en un solo pedazo de tierra. Una casa física, ¿no? O sea, una hacienda. Una hacienda física, más de 700 marjales. Madre mía. Que tuvo Alonso de Contreras aquí en esta zona. Lógicamente, toda esta zona la zona de charcas que hemos hablado, la zona más al interior, pues estaría con tierra a medio cultivar, tampoco se cultivaría mucho. Sí que eran tierras susceptibles de plantar caña de azúcar, con lo cual cuando expulsan a los moriscos de Motril, esas tierras se las queda la corona. No se la dan a los repobladores. En la repoblación que hay, 1570, no se la dan a los repobladores, sino que se la queda la corona y las arriendan, hasta que después la corona decide venderlas. Y ese es el momento
en que Alonso de Contreras aprovecha para comprar esta gran propiedad que pertenecía a la corona, aunque ya la tenía algún otro propietario anterior, un milanés posterior. Él al final consigue hacerse con estas tierras, por un lado comprándoselas a un genovés que se llamaba Sauli, una parte de las tierras, que las compra conjuntamente con un ingenio azucarero, que es el Ingenio Nuevo que estaba en Motril, y otra parte se la compra a la corona y consigue reunir aquí una enorme propiedad de tierras que empieza a conocerse como Casa de Contreras, en el sentido de propiedad. Es decir, ellos no todas estaban cultivadas, evidentemente había muchas parcelas, las arrendaba, muchas de ellas las dedica a la caña de azúcar, que es el cultivo que había aquí, pero también había parte de las tierras que eran arenas de la mar, es decir, que sería el sur de la propiedad, que todavía estaban prácticamente inundadas y sin cultivo. De todas maneras, lo que hoy conocemos como Playa Granada, o gran parte de lo que hoy es Playa Granada, fue la antigua casa de Contreras. Que era considerada una casa fuerte, ¿no? No. En el sentido de casa de pertenencia, no de edificio. Es verdad que Alonso de Contreras, para proteger a los trabajadores, a sus trabajadores que trabajaban en estas tierras, lo albergaba desde la época donde todavía había muchos ataques de piratas en verano, Alonso de Contreras construye una casa física, una casa fuerte, de manera que en caso de ataque de los piratas se pudieran refugiar los trabajadores que había aquí en estas tierras en esa casa, pero el nombre viene más de propiedad, es decir, de... Sí, que no, una casa fuerte, un cortijo, sería un cortijo grande, seguramente fortificado, es decir, con buenas paredes y con pequeñas ventanas y tal, para defenderse, con buenas puertas, para defenderse en caso de ataque. A la muerte de Alonso de Contreras y de su mujer Ana Gutiérrez, toda esta propiedad pasa a sus herederos, es decir, a los hijos de su hija, que estaba casada con las familias Algarinejo, de los marqueses de Algarinejo. Y la familia Algarinejo tuvo, los condes marqueses de Algarinejo y condes de Luque, porque tenían los dos títulos, tuvieron todas estas propiedades hasta el siglo XIX, que empiezan a vender. Empiezan a vender estas propiedades hasta el final del siglo XIX, donde algunos propietarios motrileños como Rodríguez Mantecón y algunos más, pues empiezan a comprar estas propiedades de Alonso de Contreras, de lo que había sido la casa de Contreras. Por eso también parte también las compra o las alquila otro personaje muy interesante de la historia de Motril, que es Herrera. Herrera había llegado a Motril, seguramente judío de origen, había llegado a Motril y como tratante de impuestos, y al final también se hizo rico en Motril, tuvo su casa en la plaza del tranvía, y también arrienda toda esta propiedad, se la arrienda a Contreras. Por eso también esta zona también se le conoce con el nombre de Casa de Herrera. Casa de Contreras, Casa de Herrera, Casa de los Algarinejos, es decir, que esta enorme propiedad que fue la Casa de Contreras, que más o menos estaba regada por el Valate de los Cinillos, el camino de los Cinillos, limitaba en parte con el camino Pescadores o casi con el camino Pescadores. Fueron tierras dedicadas a caña de azúcar, porque no son tierras de buena calidad, hemos dicho que no... salitrosas y tal, no son tierras de buena calidad, pero quizás ningún personaje de Motril, entre unas cosas y otras, llegó a tener Casimir Marjales en esta propiedad. Existe incluso un mapa, un plano de la Casa de Contreras del siglo XVIII, existe un plano que está dibujado cómo era la Casa de Contreras, es decir, que podemos saber exactamente las medidas que tenía la Casa de Contreras, esta propiedad, esta finca, en esta zona. Él tuvo mucho empeño en comprar esto, incluso tuvo muchos pleitos para comprar esto, porque tuvo pleitos con el milanés Genofonte, tuvo pleitos con Naso, con otros genovés que querían de estas tierras, las pagó caras, pagó 3.500 ducados, que son mucho dinero. ¿Y el interés de tener tanto interés por...? Porque Alonso de Contreras compraba todo. Es un personaje que ya lo hemos citado muchas veces en la historia de Motril, y aparece después de la expulsión de los moriscos, sobre 1570 y algo, y es un personaje que compra todo lo que
llega a sus manos. Y aquí era una tierra virgen prácticamente, porque eran tierras de realengo, tierras pertenecientes a la corona, que el rey las tenía alquiladas y tal, y cuando decide venderlas, este encuentra la oportunidad de comprarlas, y las compra. Es decir, que es curiosísimo, pero compra todo, desde ingenios azucareros, tierras, casas, todo lo que haga falta, reunir una propiedad inmensa de casi 4.000 marjales de aquella época, pensando que había 15.000 de cultivo, él compró 4.000, ¿no? Tenía 4.000. Más casas en Motril, dos ingenios azucareros. Sí, nos lo hemos mencionado muchísimas veces como indudablemente un personaje magnate, regidor, depositario del ayuntamiento de Motril, es decir, un personaje que tuvo un poder tremendo. Y fijaros, aquí pues indudablemente se ve el poder de Alonso de Contreras, tiene el dinero suficiente y es metálico, porque en esa época no, la corona no quiere juros, ni préstamos, ni nada por el estilo, quiere dinero, contacto insolente. Pues tiene el dinero suficiente para poder comprar esta enorme propiedad. Sí, pero es lo que estamos hablando, que normalmente siempre se aprovechaban de los bajos precios, de tal, para ellos, que eran los poquitos que tenían dinero, comprarlos. Pero en este caso no. En este caso se pagó, estas tierras se pagaron bien. Se pagaron bien. Estas tierras se pagaron bien y a pesar de que ser tierras que seguramente parte de ellas estarían sin romper, es decir, tierras que todavía no se habían introducido en cultivo, él las debió introducir en cultivo, pues indudablemente Contreras, entre lo que le compra al genovés Sauli y lo que le compra a la corona, pues consigue reunir aquí, entre cosas y otras, pues 1.000 marjales prácticamente de tierra en esta zona. Y las dedica a la caña de azúcar fundamentalmente, que también tiene otro tipo de cultivo, algún otro cultivo, pero fundamentalmente la que le dedica las tierras que puede cultivar a caña de azúcar, que es pues lo que se cultivaba, y además a él le interesaba tener su propia cosecha de caña, porque para eso tenía el ingenio viejo y el ingenio nuevo en Motril, tenía dos ingenios para moler su propia producción cañera, ¿no? Es decir, es que indudablemente Alonso de Contreras no se equivocó con el negocio y esta propiedad se mantuvo prácticamente sin vender hasta el siglo XIX, es decir, que pasó entera entre de Alonso de Contreras, los nietos y a partir de los algarinejos hasta el siglo XIX, que es cuando seguramente estos empiezan a vender, pues indudablemente se mantuvo casi al completo esta enorme propiedad de lo que hoy conocemos con el nombre de Playa Granada. Siempre cuando alguien compraba o cuando alguien se hacía de tierra, imagino que además, sobre todo estando limítrofes con el mar, pues pensaría también en cómo defenderlas y en cómo estar siempre presto a posibles ataques, etcétera, etcétera. Sí. Sabíamos de ubicaciones, ¿no?, de algunas de las torres y tal. Claro, lo que pasa es que aquí no vivía nadie, es decir, hoy el territorio está muy poblado, ¿no? En aquella época esto prácticamente no había nadie, es decir, prácticamente cuando la caña de azúcar tampoco requiere de grandes cantidad de mano de obra durante el cultivo, después la zafra sí. Sí, la quema, tal. En aquella época no se quemaba, bueno, la caña de azúcar se quemaba, pero durante la zafra sí requería, pero esto normalmente nos podemos imaginar que estaba lleno de lobos toda esta zona, ¿no? Es decir, que nos podemos imaginar un Motril del siglo XVI-XVII donde por debajo de la acequia, es decir, por debajo de lo que es la avenida Salobreña actual más o menos, no había nada, todo era la vega y una extensión de vega que llegaba hasta el mar. Parte de ella inundada y parte de ella los traminos de desembocadura del río y poco más, es decir, y que aquí el poblamiento es escasísimo, ¿no? Aquí mataron a un morisco en esta zona que se llama Arroba. Lo mataron aquí, debajo de un árbol que ahí se recordaba que donde se había matado al morisco Arroba. Pero ¿por qué era tan...? Porque seguramente sería Monfí, ¿no? Es decir, decía, ¿no? Monfí. El caso es guerrillero, morisco. El caso es que por aquí lo pillaron y debieron matarlo por aquí. El caso es que toda esta zona no me refiero que tendría que ser muy señalizado este hombre. Sí. Cuando salió en los escritos, ¿no? Ya ha salido... Que lo mató Gil González de Quesada, que era el capitán de caballería, que lo mató. Era muy perseguido. La corona lo pagó bien, ¿no? Se le dio un buen premio por Arroba. Arroba.
¿Capitán? ¿Has dicho? ¿Capitán? No. No, Gil González de Quesada, que es el que lo mata. El capitán de caballería, Gil González de Quesada, claro. que era otro personaje de Motril de aquella época. El caso es que esto estaría muy poco habitado. Quizás las pesquerías del camino de pescadores, la torre de Trasfarramal, con sus 3 o 4 guardas que tendría, no sería, habría más, y todo lo demás es una playa pues prácticamente sin nada, con cultivo de la caña de azúcar hasta donde pudiera cultivarse, el resto... Eso te iba a decir, porque no sé yo cómo saldrían esas cañas de azúcar con el salitre del mar. Bueno, aquí esta zona siempre fue pobre, en cultivo de caña de azúcar. Se cultivaba, decían que la caña de azúcar era el único cultivo que se podía cultivar aquí porque eran tierras muy salitrosas, pero sí que es verdad que se cultivó. Es decir, hay fotos de esta zona antes de que se construyera nada, es decir, desde el puerto de Motril hasta Salobreña lo que se ve todo esto es caña. Y antiguamente en lo que se pudiera cultivar también debería ser caña de azúcar, o debió ser caña de azúcar. Indudablemente no habría gente aquí como para establecer ningún tipo de en aquella población. época no existía el turismo de playa, claro, de sol y playa, ni nada por el estilo, ¿no? Y además las playas eran hostiles, ¿no? Es decir, porque como además siempre estaban preocupados con el desembarco de piratas y tal, pues estaban hostiles. Y además esta zona estaba muy alejada de la zona más tradicional, más comunicada con Motril, que es la zona del Varadero, que es el camino del mar, que es lo que comunicaba Motril con el mar, el Varadero. Toda esta zona de aquí estaba muy alejada. Esto ya era a la afuera de todos lados, y por lo tanto pues tampoco tendría mucho problema, ¿no? Y además albufera, arena movediza, no sé cuánto, tal, que tampoco sería un sitio, y mosquitos para tirar. Los famosos mosquitos, la ¿no? malaria, el paludismo era endémico en esta zona, con lo cual no sería muy agradable de vivir aquí, en esta zona del sur de la Vega de Motril, pegando al mar. No sería muy agradable. Hoy se ha convertido en una cosa distinta, pero en aquella época no debió ser muy agradable estar por aquí, ¿no? Lo que estoy viendo es que como decimos, ¿no? Esto prácticamente es una zona, vamos a decir, neutral, ¿no? En cuanto o casi olvidada, evidentemente con caña de azúcar para el cultivo, la aprovechaba Alonso de Contreras. Lo que digo es que a nivel defensivo, mucha diferencia, ¿no? entre las torres, ¿no? O sea, mucha distancia entre las torres, con lo cual claro, se suponía que era una zona hostil, pero que quizás no demasiado asedio, ¿no? Yo creo, es verdad, que las torres se comunicaban. Las dos torres que existen aquí es la del Varadero y la de Trasfarramal, que una pues estaría más o menos donde están los almacenes del puerto, aproximadamente, y la otra pues aquí en esta esquina de Camino a Pescadores. La siguiente ya Torrenueva. La siguiente ya sería Torrenueva, Trafalcasi, el Suso Trafalcasi. Trafalcasi. El caso es que lo pensaban, ¿no? Es decir, que esto no... la distancia entre torres y la zona seguramente libre tan grande entre la Torre del Varadero y lo que hoy es la playa de Poniente, la playa Arcable, la playa de Poniente, playa Granada y tal, hasta llegar prácticamente a la desembocadura del Guadalfeo, hasta el término de Salobreña, es una zona bastante extensa. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo que no defendían esto? Pues seguramente porque las charcas eran la defensa que había. Era la barrera natural. Era la barrera natural, claro. También hay que fijarse una cosa, que efectivamente hay mucha distancia, pero que si nos fijamos hay muy buena visibilidad, sí, seguramente, con lo cual, como eran torres únicamente de aviso, se comunicaban entre unos y otros, o sea, simplemente ellos tenían visibilidad para ver el mar perfectamente y abarcar una zona. Claro, ellos se comunicaban amplia, con ¿no? humo de día y con fuego de noche, y se avisaban, pero estaban estratégicamente situadas. ¿Dónde estaba la Torre del Varadero? Pues en la entrada al camino hacia Motril, camino del mar hacia Motril. ¿Dónde estaba la Torre de Trasfarramal? Camino Pescadores, es decir, que estaban situadas estratégicamente. De manera que lo que más les interesaba era evitar la penetración de los enemigos hacia el interior. Seguramente esta zona llena de charcas
y de aguas y de pantanos y carrizos y no sé qué, pues sería complicadísimo. Era una muralla natural. Una muralla natural, Sí, que los piratas desembarcaran aquí y pudieran llegar hacia el interior. Con lo cual, únicamente que había algún problema, avisaban a la caballería o a los de Motril o a los de Salobreña, ¿no? El castillo de Salobreña, y eran los que acudían al rebato, a la defensa. Y es lo que estamos hablando, yo me imagino también que en esa casa de Contreras, que hemos hablado hace unos instantes, imagino que tendría muchos trabajadores, porque en aquella época la mano de obra, y además en una localización tan agreste, tan complicada, tan embarrizada, tan encharcada, o tracción animal o las personas, ¿no? Entonces yo imagino que tendría mucha gente trabajando en aquella época. La mano de obra era muy barata y entonces la gente... No, y los que no tenían, pues rápidamente se trabajaba por cualquier cosa, ¿no? Por el alojamiento, por la comida y poco más, ¿no? Claro. Es decir, que por eso tiene lógica que él construyera su casa fuerte, ¿no? Para, en caso de ataque de piratas, como estaban lejos en la defensa, si tenían que venir de Motril, estaba lejos, llegar aquí, y además a lo mejor seguramente complicado llegar hasta aquí, y los de Salobreña pasaba igual, por eso hace su casa fuerte aquí en Contreras. La lástima es que no hemos encontrado ni los cimientos, ¿no? Debió derribarse en cualquier momento y no hemos encontrado ni los cimientos. Podíamos haber tenido suerte y en una de las obras de Playa Granada haber encontrado los cimientos y si se han encontrado, si se han encontrado, decir aquí están, ¿no? Es decir, es que indudablemente no se ha encontrado absolutamente nada de lo que fue la casa fuerte de Alonso de Contreras. También tenemos que estar pensando en lo que hablábamos al principio, la invasión de la tierra sobre el mar, la distancia que estamos hablando de muchos siglos atrás, y que posiblemente el mar no estaría aquí, el mar estaría mucho más hacia adentro. Decían, ¿no? Contaban, con lo cual la casa de Contreras posiblemente estaría un poquito más para arriba, bastante más para arriba. Aquí. Contaban que antiguamente en época de los musulmanes el agua llegaba hasta el cerro, ¿no? Siempre se ha dicho eso en Motril, ¿no? No llegaba hasta el cerro, pero estaría inundado pues prácticamente toda esta zona, casi hasta llegar al camino del Balate de los Cienillos, al camino Patria, casi sería zona inundable prácticamente toda. Y la defensa ante ¿A alguno le cuesta pensar que el Guadalfeo ha sido navegable alguna vez? Sí, en la época romana, Hoffmann, el alemán que a eso decía que era un estero, ¿no? Que los barcos podían entrar, los barcos de aquella época, ¿no? Claro. Podían entrar. El caso es que por eso no tenemos más defensa aquí que esas dos torres, alejadas entre sí, porque la defensa natural estaría entre las charcas, los pantanos, la vegetación y tal, que impediría pues entrar hacia el interior en esta zona, ¿no? Es muy curiosa esta zona, se ha conservado prácticamente intacta hasta los años 60, que es cuando se empieza el chalet de Martín y Fabiola y la primera fase de Playa Granada. Era en aquella época, todas estas tierras eran del Conde Agrela y hasta esa época permaneció prácticamente intacto. Todavía si nos acordamos, todavía nos acordamos perfectamente de que hasta aquí no se podía pasar, es decir, la playa de Motril era la playa del Cable y no había más. Es decir, que más para allá de los 3R, poca playa había, ya empezaban las charcas, ¿no? Y aquí no se bañaba nadie, aquí no había nadie, aquí no había nada, ¿no? Más que tierra de cultivo y charcas todavía, hasta bien entrados los años 60, cuando empiezan a construirse los pisos de la zona de la Ballena Azul, es cuando empieza a entrarse hasta esta zona, y Playa Granada, que además no se podía llegar a Playa Granada por el camino, sino había que llegar por la carretera. Era muy curioso. Bueno, pues hoy hablándoles de esta zona de Playa Granada, que ustedes no sé si reconocerán, yo creo que sí, aunque no tienen la fisonomía veraniega, ¿no? que ustedes están acostumbrados quizás a ver más a menudo, porque siempre la recordamos más por las sombrillas de playa, etcétera, etcétera. Pero también hemos querido hacer este programa precisamente en estas fechas para que vean ustedes algo como más primitivo, como
no tiene nada que ver con aquella época, pero sí rememorarnos de alguna manera. Pero sí hoy lo que hemos descubierto también, y una vez más, Manolo, es la importancia de Alonso de Contreras, que ha aparecido en nuestros programas una, dos, tres y cientos de veces, porque ha sido el personaje motrileño por antonomasia. El personaje motrileño del siglo, es el personaje del siglo, de finales del siglo XVI y el siglo XVII. ¿De dónde sacó los dineros? No lo sé. Hombre, este se dedicaba a los préstamos. Es decir, en aquella época el tipo de préstamo que se hacía era un préstamo con garantía. Usted debía tener dinero y prestaba para que la gente comprara tierra, comprara casa y tal, con garantía hipotecaria, de manera que si tú no le pagabas el préstamo, él se quedaba con tu casa o con tus propiedades, ¿no? Y de ahí pudo hacer mucho dinero con este tipo de negocio. Además era mercader, se dedicaba, por ejemplo, al mercado del hierro. Se traía hierro de no sé dónde, llegaba a Motril, distribuía hierro hacia el interior, es decir, hacia Granada, hacia el interior. Aparte del tema del azúcar, que era un producto carísimo, y él tenía dos ingenios, ni más ni menos. 4.000 marjales de caña, más de 50 casas en Motril, es decir, que indudablemente debió ser todo un personaje. Y la mujer, Ana Gutiérrez, ella firma muchas veces como Ana de Contreras, Ana Gutiérrez, que es la gran empresaria motrileña a la muerte de Alonso de Contreras. Yo creo que estuvieron los dos a la par trabajando y Alonso de Contreras fue todo un personaje. Que fue un personaje, porque al final tenía mucha personalidad en una, ¿no? De gobernador. Sí, todo. A ver, no militar, pero sí un hombre de carácter firme, porque para manejar a tanto. Si hablamos de la caña de azúcar, aparece él. Si hablamos de tierras, aparece él. Si hablamos de patrimonio, aparece él. Si hablamos de comercio, aparece Alonso de Contreras. Si hablamos de azúcar, de Alonso de Contreras. El hombre vivió mucho, murió con 90 y tantos años largos, 97 años quizás, y el hombre pues indudablemente tuvo un gran papel. Es decir, aquí por ejemplo, ¿no? Es decir, 700 marjales de golpe, más los que pillara después y tal, unos 1000 marjales en una sola propiedad, en una sola finca. No existía otra más grande. El conde de Bornos seguramente tenía más dinero, los Bornos tenían más propiedades en Motril, serían los más ricos de Motril, los Bornos, pero Alonso Contreras estaba ahí. Sí, que no estaba muy estaba a la zaga prácticamente, ¿no? Y no, se ennobleció, es decir, incluso se ennoblece porque la casa que tenía en la Rambla del Majón tiene escudo nobiliario, pero sería un título de los comprados, como siempre, ¿no? Es decir, sería un título de hidalgo de los comprados. Pero evidentemente consiguió tener, pero bueno, eso es Motril. Después tenía en Granada, después tenía Cortijo en Priego de Córdoba. ¿Se enterró en Granada? No, en Motril. Está enterrado en la iglesia de la Victoria. En la iglesia de la Victoria. La iglesia de la Victoria, que la construye precisamente para enterrarse. En aquella época era un privilegio poder enterrarse en una iglesia, y más en una gran capilla, es decir, construirse su capilla, no una capilla pequeñita, en una iglesia para enterrarse él y su mujer y sus descendientes. Y ha quedado la memoria. Fijaros si debió ser un hombre importante. Pero no era motrileño, ¿no? Sí, era motrileño. Nació en Motril en 1520. Se conserva la partida de bautismo. Y que en aquella época la partida de bautismo era el registro civil. Es decir, entonces motrileño hecho a sí mismo. Seguramente su padre vendría a Motril de repoblación, seguramente y tal, de los castellanos que llegaron a Motril, porque la familia Contreras es castellana, procede. El caso es que no sabemos, pero siendo un hombre bastante mayor, nació en 1520 y en 1570 empieza a comprar tierra aproximadamente, con 70 años empieza a reunir patrimonio y se muere con 90 y tantos y muere como el segundo hombre más rico de Motril después de los Bornos. Bueno, y de los más longevos, porque en aquella época vivió dos epidemias de peste, vivió una guerra, vivió no sé cuánto. Es decir, fue todo un personaje, Alonso de Contreras. Cuando muere, en 1523, en 1623, lo ponen de cuerpo presente en una de sus salas bajas, una de las salas bajas de su casa de la Rambla del Majón, con 4 grandes velones
en los pies, en los hombros, ¿no? Los 4 de la típica, allí lo ponen en una mesa muerto, ¿no? El velatorio, ¿no? El velatorio Alonso de Contreras. La historia de Alonso de Contreras es curiosísima, ¿no? Pensar que fue un hombre capaz de adquirir casi 1000 marjales en una sola propiedad, es decir, es impensable para una época como la que estamos hablando, que es finales del siglo XVI, principios del XVII, ¿no? ¿De dónde sacó tanto dinero? Yo ahora mismo lo ignoro, ¿no? No sé dónde pudo sacar Alonso de Contreras esa enorme fortuna, pero además en constante metálico, ¿no? Sí, sí. Aquí No, pero por eso puro. digo, ¿no? Que al final el hombre pues, fue un hombre inteligente, que fue un hombre de negocios, un hombre que supo hacerse a sí mismo, que tendría dinero a lo mejor heredado, eso es lo que sea, pero que fue haciendo crecer. O encontró un tesoro. O encontró tesoro. Encontró un tesoro. Que también puede ser, si uno compra tanto, lo mismo compraba Sí. porque luego lo escarababa, ¿no? Pero No sé. es verdad que cada vez que hacemos referencia a cualquier cosa de Motril nos sale Alonso de Contreras. Alonso de Contreras. Bueno, pues Alonso de Contreras, una de las grandes figuras de Motril. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hoy, aquí precisamente, en la playa de Motril, en Playa de Granada, como la conocemos actualmente, no iba a salir la figura de Alonso de Contreras, que ha pasado por muchísimos de nuestros programas a lo largo de la historia de nuestra alquería? Nosotros nos vamos a quedar hoy aquí con esta parte de nuestro litoral, aquí en Playa de Granada. La próxima edición, ya lo saben ustedes, un poquito más para allá, que nos vamos a encontrar nada más que nada menos que Villastrida, imagino, que también... Y la playa de Poniente. Y Playa de Poniente, por supuesto, llegaremos, en fin, nos queda mucho por recorrer, pero me digo que el próximo episodio, pues estaremos casi seguro que ya ahí, donde Villastrida pues, también tiene mucho que contar, lógicamente, aunque de una forma más actual, no nos vamos a retrotraer tanto en el tiempo, pero también muchas cosas que contar. Así que sigan acompañándonos, si ustedes quieren, aquí en nuestra alquería, que seguimos viajando por el tiempo y la historia de Motril. Hasta la semana que viene. Adiós.